Buenas noches, entonces vamos a continuar con el tema que habíamos estado viendo la última sesión y es el de teoría de portafolio, ¿ya? A ver, ya habíamos hablado sobre la gestión de portafolio, sobre todo ese proceso que se sigue en la gestión de portafolio, cuáles son los objetivos, que son estos dos principales, ¿no? Que hablamos de retorno, tolerancia y las limitaciones o restricciones que puedan haber y que el gestor tiene que tenerlo en cuenta y todo esto va a estar documentado en la política de inversiones. Y luego, bueno, hacer ya la estrategia de inversión, implementar ese plan, construir el portafolio e ir monitoreándolo diariamente. Luego pasamos a lo que es la teoría, empezamos ya con la teoría moderna de portafolio y específicamente hablamos pues de esta teoría planteada por Markowitz, donde a partir de dos supuestos, que el de insaciabilidad y aversión al riesgo, se plantea, ¿no? Que justamente la utilidad, que en este caso va a ser media como la satisfacción que va a tener el inversionista, va a poder representarse en estas curvas de indiferencia, ¿no? Ahora, la pendiente de esa curva de indiferencia nos va a mostrar el grado de aversión al riesgo de ese inversionista. Podemos tener un inversionista que tiene una baja aversión al riesgo o alta tolerancia al riesgo, hasta un inversionista que tiene una alta aversión al riesgo o que lo que es lo mismo decir una baja tolerancia al riesgo, ¿ya? Y luego hablamos pues que justamente, ¿no? Cuando se habla, o dos estadísticos importantes dentro de la teoría moderna de portafolio es el rendimiento y el riesgo. El rendimiento pues medido a partir de estos dos componentes, ¿no? Que tiene. Para el caso de las acciones, que son los rendimientos por dividendos y o el dividend yield y la ganancia o pérdida de capital, que no es otra cosa que la variación porcentual del precio del bono, ¿ya? Si teníamos una serie de precios, dividendos, o incluso podemos tener de repente una serie solamente de precios, es posible calcular el rendimiento de esta acción periodo a periodo, ¿no? Simplemente con una variación porcentual que iremos calculando año a año. Ahora, a partir de esto podríamos tener un rendimiento promedio de esta acción, ¿no? Y eso puede ser un promedio aritmético, un promedio geométrico. Lo usual es que sea un promedio aritmético, ¿ya? Aquí algunos estadísticos justamente de los rendimientos, ¿no? Donde podríamos tener activos donde tengan ciertos periodos, podrían tener un rendimiento negativo, o aquellos activos que son mucho más seguros, como por ejemplo los certificados del Tesoro de Estados Unidos, pues que sus rendimientos más bien siempre son positivos. El otro estadístico es el de riesgo, y el riesgo para la teoría moderna de portafolio va a ser medido con la desviación estándar, ¿no? Que es lo que nos mide el riesgo total. Y previo a la desviación estándar tenemos que calcular la varianza, ¿ya? Luego, cuando hablamos pues de riesgo, rendimiento, estamos hablando pues de variables que van a estar sujetas, o en este caso el rendimiento, ¿no? El rendimiento de los activos son variables aleatorias porque están sujetas a la incertidumbre. Nosotros no podemos tener plena o certeza o saber al 100% cuánto es exactamente que va a cotizar el precio de alguno de los activos que estén cotizando en bolsa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para describir estos dos momentos de la variable aleatoria tenemos el valor esperado o media y a la desviación estándar. Ahora, si hablamos de que esto se da en un entorno de incertidumbre, lo que sí podríamos es estimar ciertas probabilidades de ocurrencia de que se pueda dar un determinado valor, ¿no? Entonces, ustedes ya saben pues que la probabilidad no puede ser negativa y que todas las probabilidades o la sumatoria de las probabilidades de ocurrencia de los distintos escenarios tiene que sumar 1. ¿Ya? Y Markowitz también pues lo que plantea es que los inversionistas van a basar sus decisiones de portafolio solo en base a rendimientos esperados y en base a desviación estándar. Entonces, esta media
que es justamente una variable aleatoria, la media de una variable aleatoria es como un promedio, ¿no? A largo plazo. Y si estamos hablando de que esto va de una variable que va a darse en un contexto de incertidumbre, entonces decíamos que podíamos estimar probabilidades de ocurrencia. Entonces, el promedio de esa variable aleatoria o la media de esa variable aleatoria va a ser igual a la suma ponderada de probabilidad, del producto de probabilidad con rendimiento en cada uno de esos escenarios. Y en el caso de la varianza, lo que se va a hacer es considerar, tomar en cuenta la probabilidad de ocurrencia de cada escenario y la desviación que puede haber del rendimiento en ese escenario con respecto a la media. Y bueno, sumamos todo eso y con eso tenemos esa sumatoria de desviaciones al cuadrado y con eso tenemos la varianza y la desviación estándar pues será la raíz cuadrada. La covarianza, que hemos dicho que es lo que nos mide es pues cómo es que dos variables aleatorias se van a variar juntas. Esta covarianza puede ser negativa, 0 o puede ser positiva. Si es que estamos en una covarianza negativa, en este caso está diciendo pues que el comportamiento va a ser distinto, ¿no? De estas dos, ¿ya? Si es que es 0, pues cuando no hay ninguna relación, ninguna asociación entre estas dos variables. Y si es que es una covarianza positiva, pues nos está diciendo que mientras que una variable tenga un resultado por encima de su media, la otra variable estará, por el contrario, por debajo de su media. Y para calcular también vamos a tomar en cuenta la probabilidad de ocurrencia de cada escenario y el producto de las desviaciones de cada variable con respecto a su media, ¿ya? Y en el caso del coeficiente de correlación, ¿sí? Este coeficiente de correlación justamente es útil porque va a eliminar esa sensibilidad que tiene la covarianza a las unidades de medida, ¿no? Por eso es que el coeficiente de correlación va de -1 a +1, es decir, es una correlación negativa perfecta a una correlación positiva perfecta. La correlación, o el coeficiente de correlación se mide como se toma en cuenta la covarianza entre esas dos variables entre el producto de las desviaciones de cada variable, ¿ya? La correlación positiva perfecta, que hablábamos cuando el coeficiente de correlación es igual a +1, ahí lo que nos está indicando pues es que durante un mismo periodo de tiempo, ambas variables van exactamente en el mismo sentido, ¿no? Obviamente una puede tener un rendimiento mayor con respecto a otra, pero van en el mismo sentido, ¿ya? Ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo. Mientras que la correlación, si es negativa perfecta, aquí estaremos diciendo que durante un mismo periodo de tiempo tienen comportamientos exactamente contrarios, ¿no? Uno del otro. Mientras el rendimiento de una de las acciones está subiendo, el de la otra está bajando. Mientras el rendimiento de unas acciones está bajando, la otra acción está subiendo, ¿ya? Esa es la correlación negativa perfecta. Y cuando es 0, pues cuando no hay ninguna relación, es decir, mientras que un periodo de tiempo, una de las acciones está subiendo y luego baja, la otra está en un vaivén, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Entonces, no hay una relación entre los rendimientos de ambas variables. Justo aquí nos habíamos quedado, ¿no? Donde teníamos pues este listado de rendimientos de estos dos activos y estos 4 escenarios. En este caso, considerando que la probabilidad de ocurrencia de estos escenarios es de 25%, es decir, tienen una igual probabilidad, vamos a ver cuál es el rendimiento y el riesgo de cada uno de estos activos. Yo les dejé aparte de la tarea para que ustedes practiquen, pero aquí habíamos puesto otras probabilidades de ocurrencia, ¿verdad? Entonces, espero que hayan practicado justamente con esas probabilidades que les he dado. Más o menos ya dejé planteado en pizarra cómo es que tenían que hacer los cálculos, ¿no? De cada uno de estos. Y partimos de primero calcular el rendimiento esperado, el rendimiento promedio de cada una de las variables, en este caso de Supertech y de Slowpoke. Para el caso del rendimiento esperado de Supertech, ya sabíamos que lo que teníamos que hacer es simplemente una suma ponderada de las probabilidades por
el rendimiento de cada activo en cada escenario, ¿verdad? En este caso, si estamos hablando que tiene una igual probabilidad de ocurrencia, de 25% en cada uno, el rendimiento promedio no será otra cosa que sumar los rendimientos y dividirlos entre 4, ¿no? O multiplicar por 25%, es lo mismo, ¿ya? Pero, o sea, lo que voy es que se aplicar esto nos va a llevar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, y lo mismo para Slowpoke, ¿ya? Entonces, primero lo que calculábamos es el rendimiento promedio. Para cuando se considera que los 4 escenarios tienen igual probabilidad de ocurrencia, el rendimiento promedio de SuperTech es 17.5, el de Slowpoke es 5.5%. Y luego calculamos la varianza. Para ello, pues también tomamos en cuenta la probabilidad de ocurrencia de cada escenario, multiplicar por la desviación al cuadrado, ¿no? Desviación del rendimiento de cada uno con respecto a su media. Por eso es que ha sido importante calcular previamente la media. Entonces acá tenemos ya el cálculo de la varianza, ¿ya? De super T y de Slowpoke. Entonces, en este caso se va a aplicar lo mismo, que ya se había estado, que se planteó aquí, ¿no? Para calcular la varianza, aplicamos esto mismo, la sumatoria, ¿sí? De las probabilidades de ocurrencia de cada escenario con respecto a la media, ¿ya? Con respecto a la media. Probabilidad por el producto de los rendimientos del rendimiento del activo en cada uno de los escenarios, ¿no? Y eso menos el promedio, ¿ya? Y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, así es como se calcula la varianza, ¿no? Sumamos todo eso y luego procedemos a sacar la raíz cuadrada de esa sumatoria. De tal manera que vamos a tener como resultado, vamos a tener la varianza, la desviación estándar, perdón. ¿Ya? Entonces, a ver, un momento, estoy entrando. A ver, espero que podamos entrar a la pizarrita. Ya, mientras que nos vamos conectando. Ya, a ver. Entonces, a partir de eso, ¿ya? A partir de eso es que ya una vez teniendo la varianza, es que podemos calcular luego la desviación estándar y luego la covarianza.
A ver, espero que no tengamos problemas. Ya. Ok, ya conecto. A ver, empezar. ¿Cómo les ha ido con el ejercicio que les he dejado para que puedan simular con otras probabilidades? ¿Lo han intentado? A ver, ¿nadie? No me están escuchando o ya salí de en línea. Diego Medina. ¿Está Diego Medina? Ya. A ver, no está, ¿no? Bilder Arbildo. Aldo Rodríguez. Dayan Retuerto. Buenas noches, profesora. Un momentito, todavía no resuelvo el ejercicio, por favor. Jim Campos. Galán Espinosa. Profesora, buenas noches. Todavía no termina el ejercicio. Espinosa. ¿En qué parte te has quedado? ¿Dónde has tenido dificultad? Mayra Pajuelo. Sagua. No lo tengo en el Meet, profesora, pero voy a buscarlo en mi cuaderno. Está avanzando lo que se hizo en clase. Chero. Milagros Vázquez. Ya. Vamos a continuar. Ya. Bueno, por lo que veo, al menos haciendo un sondeo, obviamente no, por el tiempo no los puedo llamar a todos,
más aún estamos en virtual, pero por el sondeo que estoy haciendo, al parecer ha habido muy baja participación, o vamos a decir que no se ha intentado, ¿no?, en resolver. Estamos día jueves, yo les he dejado ese ejercicio el día sábado, han pasado prácticamente unos 5, 6 días. Desde entonces he dejado las ecuaciones bien planteadas en la pizarra, que era prácticamente para que puedan reemplazar nada más los valores que ustedes ya tenían. Entonces, dicho esto, igual, pensaba resolverlo, pero creo que no amerita, ¿no? Si no se ha intentado, por lo menos, no amerita que hagamos eso, ¿ya? Entonces, voy a continuar con la clase. En los dos salones he dejado para los dos salones he dejado las probabilidades en la pizarra, he dejado las ecuaciones, estaban los datos, en ambos salones he dejado eso. Tenían que resolverlo. Las probabilidades estaban ahí, he dejado las ecuaciones. Eso lo he dejado en ambos salones. A ver, continuamos. Entonces, con esas fórmulas ustedes calculan el rendimiento, calculan la varianza, la raíz cuadrada, con eso tienen la desviación estándar, la covarianza también ya tienen la fórmula y luego calculan el coeficiente de correlación. Estos son los, considerando que todos los escenarios tienen una probabilidad de 25% de ocurrencia, esos son los resultados que salen, ¿ya? Que no van a coincidir obviamente con lo que ustedes deberían de haber obtenido porque yo he asignado otras probabilidades de ocurrencia para cada uno de estos escenarios. Entonces, lo que menciona es la teoría de Markowitz, es que los inversionistas van a preferir siempre carteras o portafolios que tengan el mayor rendimiento posible a la menor desviación estándar. Y es que recordemos los dos supuestos, ¿no? El de la insaciabilidad del inversionista, es decir, preferir más rendimiento a menos rendimiento, y la aversión al riesgo. Entonces, lo que vemos es pues que la relación entre el rendimiento esperado de los activos de manera individual y el rendimiento esperado hay una relación, ¿no?, entre esto, entre el rendimiento esperado de los activos de manera individual y el rendimiento que va a tener el portafolio que puede estar conformado por estos activos, ¿ya? Y lo otro es que en el caso de la desviación estándar del portafolio o el riesgo del portafolio va a depender de las desviaciones estándar de los activos que componen el portafolio y también va a depender del coeficiente de correlación que hay entre estos dos o más activos que componen el portafolio, ¿ya? Entonces, en el caso del rendimiento del portafolio, depende del rendimiento esperado de los activos que componen el portafolio. En el caso del riesgo, el riesgo del portafolio depende del riesgo de desviación estándar de los activos que componen el portafolio y además de la correlación que haya entre estos activos que componen el portafolio. Veamos el caso entonces de un portafolio que está conformado por dos activos, ¿ya? Un portafolio conformado por dos activos. Entonces, si queremos calcular el rendimiento promedio de este portafolio conformado por el activo A y el activo B, ¿a qué será igual? El rendimiento promedio del portafolio será igual a la suma ponderada de los rendimientos promedios que componen ese portafolio. Es decir, el rendimiento del portafolio será igual al peso que tiene el activo A, ¿sí?, dentro del portafolio multiplicado por el rendimiento promedio de ese activo A, más el peso que tiene el activo B multiplicado por el rendimiento promedio de ese activo B. Obviamente que el peso que tiene el activo A más el activo B, ¿cuánto creen que deba de sumar? WA más WB, ¿cuánto debería de sumar? 100%. No será 1. Así es.
1 o 100%, ¿sí? Este portafolio está asignado, la inversión se está destinando a estos dos activos nada más. Es un portafolio que está conformado solamente por dos activos, ¿ya? Entonces, se toma en cuenta, pues, el rendimiento promedio de cada uno de estos activos. Ahora, y en el caso del riesgo, ¿qué pasa? Tomamos en cuenta, el riesgo del portafolio va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? ¿Cómo se calcula la varianza del portafolio? Lo que hacemos es tomar en cuenta la varianza del activo A, pero multiplicar o ponderarlo por el peso de ese activo A al cuadrado, más la varianza del activo B multiplicado por el peso del activo B al cuadrado. Y recuerden que habíamos dicho que el riesgo dependía no solamente del riesgo de los activos individuales, sino también de la correlación. Entonces, aquí hay que sumar más 2 veces el peso del activo A, el producto del peso del activo A por el peso del activo B, por la covarianza del activo A con el activo B. Ahora, ¿a qué es igual la covarianza? ¿A qué será igual la covarianza? En términos del coeficiente de correlación, ¿a qué será igual? ¿Cómo podríamos expresar esta covarianza si es que tomamos en cuenta el coeficiente de correlación? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Dylan. Sería el coeficiente de correlación por las desviaciones estándar de cada uno del A y el B. Así es, ¿no? Gracias, Dylan. Precisamente, recuerden que el coeficiente de correlación era igual a la covarianza entre el producto de las desviaciones. Entonces, si ahora estamos teniendo acá la covarianza de los dos activos y queremos expresarla en términos de coeficiente de correlación, entonces la covarianza será igual al coeficiente de correlación multiplicado por el producto de las desviaciones. Eso es, ¿ya? Entonces, dependiendo del dato que tengamos, ¿no? Si me dan una matriz de varianzas y covarianzas, entonces ahí ya tengo la covarianza y utilizo la covarianza acá. Si no, si es que me están dando el coeficiente de correlación, puedo reemplazar esto por el coeficiente de correlación. Y las desviaciones de cada uno ya lo tengo, ¿no? Lo tengo acá y lo tengo acá, la de A y la de B, ¿sí? Entonces, sumo eso y es con lo que está dentro de paréntesis es la varianza, ¿no? Entonces hay que sacarle la raíz cuadrada y con eso ya tendré la desviación estándar o el riesgo del portafolio, ¿ya? Ahora dice, si un inversionista que tiene $100 invierte 60 en Supertech y 40 en Slowpoke, calcule el rendimiento esperado, la varianza y la desviación estándar del portafolio. ¿Ya? Eso es lo que está pidiendo. A ver, habíamos mencionado acá que ustedes están viendo que tanto para el riesgo como para la desviación estándar, una variable que se utiliza ahí es el peso que tiene cada activo dentro del portafolio, ¿no? El peso que tiene cada activo dentro del portafolio. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se calcula ese peso? ¿Cómo calcularíamos el peso? Por ejemplo, a ver, para el ejemplo que está citado ahí en las últimas líneas de la lámina. Entonces, sería dividir 60 entre 100. Ya. ¿Como una proporción? ¿Cómo? Como una proporción. Claro, es un porcentaje, ¿no? El peso va a ser, por términos porcentuales, cuál es el porcentaje de la inversión total que le estoy destinando a invertir en ese activo, ¿ya? Pero ojo que es el peso en unidades monetarias, o sea, se calcula una proporción, pero
viendo en términos de unidades monetarias, no en términos del número de acciones, ¿ya? Es decir, en este caso, de los $100, o puede ser $1,000 o $2,000, ¿cuánto es lo que cuánto de esa inversión lo estoy destinando en el activo A? Entonces voy a calcular justamente una proporción, ¿no? Pero es en función del monto que le estoy destinando a invertir, no en función al número de acciones que estoy comprando de ese activo. ¿Sí? ¿Me dejo entender la diferencia? Sí, profesora. Sí, María. Gracias. Profesora, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que ha mencionado, por favor? Sí, lo que estaba diciendo es que el peso se va a calcular tomando en cuenta, pues, o sea, qué proporción o qué porcentaje representa el monto o el dinero que le estoy destinando a invertir en cada activo, ¿ya? Es en función al monto invertido, no en función a cuántas acciones estoy comprando de ese activo, sino en función al monto invertido. En este caso, si de los $100 me dice que estoy destinando $60 a Supertech, entonces calculo esa proporción, ¿no? ¿Cuánto representa 60 de 100? Obviamente aquí es más fácil, ¿no? Es 60%, ¿ya? O si el monto invertido fuera, no sé, pues $5,000, ¿no? Y estoy diciendo que de esos 5,000, 2,350 lo invierto en Supertech y la diferencia en Slowpoke. Entonces, el porcentaje lo calcularía sacando esa proporción. ¿Cuánto representa 2,350 de 5,000, ¿no? Y la diferencia es para el otro activo. ¿Jack? Sí, profesora. Si me voy en corto en una de las acciones, ¿cómo se interpreta el peso ahí? El irte en corto significa que estás vendiendo las acciones, ¿no? En este caso estamos hablando de un portafolio, ¿ya? De la construcción de un portafolio. ¿Cuál va a ser el peso que va a tener esto? Si es que vas a vender algunos activos, lo que estás diciendo ahí es que va a reducirse el monto que vas a tener invertido en ese activo. Entonces, sobre el nuevo monto que tienes todavía posición, a menos que cierres totalmente posición en el activo, ¿no? Pero si todavía tienes parte de las acciones de alguna empresa, entonces vuelves a recalcular, ¿no? ¿Cuál es el peso que va a tener este nuevo monto invertido del total de la inversión? Pero siempre es en función al monto que estás invirtiendo o que tienes en ese momento invertido, ¿no? Ya que estés comprando o vendiendo. ¿Ya? Esos pesos obviamente pueden cambiar, o sea, uno puede construir su portafolio, digamos, partir de una situación inicial con un monto y eso invertirlo pues en 2, 3 o X o N número de activos, ¿no? No puede decir, pero sin embargo, pues este peso puede ir cambiando, ¿no? En el tiempo, ya no es que se va a mantener constante tampoco. Se puede ir cambiando. Puede haber pesos negativos, esto sí es en el caso de que estás apalancado, ¿ya? Eso lo veremos más adelante, cuando ya hablamos de una extensión un poco de este modelo, ¿sí? Es decir, cuando estás invirtiendo, si quieres invertir más de lo que tienes, ¿qué haces? Recurres a apalancamiento, ¿no? En ese caso podría ser. Ya. A ver, entonces, sigamos, ya, entonces tenemos eso, ya, entonces vamos a tenemos estas dos acciones de Supertech y Slowpoke, estos son los rendimientos promedios que se habían calculado inicialmente, estas son las divisiones estándar de cada uno, y ¿cuál será el rendimiento de esta acción? Considerando, pues, el rendimiento promedio de ese portafolio, el rendimiento promedio de un portafolio que va a estar conformado por estos dos activos, ese rendimiento promedio lo vamos a calcular con la suma ponderada, pues, del rendimiento de cada uno y tomando en cuenta, pues, que el peso de Supertech va a ser de 60%, porque en este caso $60 representa el 60% de 100, y el peso de Slowpoke va a ser 40%, porque eso es lo que representa $40 de 100. ¿Ya? Entonces, con eso es que se calcula el rendimiento promedio del portafolio. ¿Sí? Eso es el número que está acá, 12.7.
En el caso de la desviación estándar, también vamos a tomar en cuenta pues las desviaciones de cada uno, ¿ya? Los vamos a elevar al cuadrado, los multiplicamos por los pesos, ya sabemos que en este caso de Supertech el peso es 60% y en el caso de Slowpoke es 40%, ¿no? Entonces cada uno de los pesos también se elevan al cuadrado. A eso que vamos a sumar 2 veces el producto de los pesos, que sería 60% o 0.6 por 40% o 0.4, multiplicado por la covarianza de estos dos. Creo que, a ver, aquí se había calculado la covarianza, entonces ese dato también ya se tiene, ¿ya? Si es que no se hubiera tenido dato de covarianza, pero sí de coeficiente de correlación, se hubiera utilizado el coeficiente, ¿no? Y en ese caso multiplicamos además por la desviación de Supertech y por la desviación de Slowpoke, ¿ya? Entonces, va a depender ahí de qué dato tengamos, ¿no? Entonces, con eso es que se ha podido calcular cuál es la desviación estándar del portafolio, ¿sí? Ahora, por eso es que menciona que el rendimiento esperado del portafolio, el rendimiento promedio de este portafolio, pues, dado que es un promedio ponderado, va a estar entre el rendimiento de cada uno de estos activos, ¿ya? ¿Qué tan cerca va a estar del rendimiento, en este caso, del activo que tiene un menor rendimiento promedio? Va a depender de qué tanto se haya invertido en ese activo, ¿ya? ¿Qué tanto peso tiene ese activo? Que el rendimiento del portafolio esté cercano al rendimiento del activo que tiene justamente ese rendimiento esperado más alto, va a depender pues de que se haya asignado una inversión más alta, ¿no? En ese activo, ¿ya? Entonces el rendimiento promedio del portafolio está entre estos dos. En el caso de la desviación estándar, la desviación estándar del portafolio va a ser pues menor que el promedio ponderado de las desviaciones estándar de cada uno de los activos, ¿no? Y eso es porque justamente está este tema de la covarianza o el coeficiente de correlación en medio de esto, ¿ya? Considerando pues que estos dos activos, particularmente esos dos activos de Supertech y Slowpoke, como vemos, tienen una correlación negativa, una covarianza negativa. Entonces, en ese caso, pues, si estamos hablando de una covarianza, un coeficiente de correlación negativo, entonces el riesgo del portafolio va a ser menor al promedio de los riesgos de los activos, ¿sí? De cada instrumento, ¿no? Porque ahí es el coeficiente de correlación o la covarianza entran pues a reducir ese riesgo del portafolio, ¿ya? Si lo graficamos o lo expresamos esto de manera gráfica, vamos a tener, ¿no? En el caso de Slowpoke, este es el rendimiento y el riesgo de ese activo. En el caso de Supertech, este es el rendimiento, 17.5%, y el riesgo es 25, la desviación estándar, 25.86%, ¿no? Recuerden que la desviación estándar siempre tiene unidades de medida. Ahora, el portafolio que está conformado por estos dos activos, donde Supertech tiene 60% de participación y Slowpoke tiene 40% de participación, es decir, hasta cierto punto está casi balanceado, ya no hay una predominancia fuerte de alguno de los activos. Entonces vemos pues que el rendimiento y el riesgo está entre estos dos, ¿no? Entonces, el rendimiento es de 12.7% y el riesgo del portafolio es 15.44%. Eso sí es que invertimos 60% en Supertech y 40% en Slowpoke. Si invirtiéramos 100% en Supertech, obviamente,
Entonces estamos hablando del rendimiento y el riesgo de este activo individual. Si invirtiéramos 60% en Slowpoke, obviamente estamos hablando del rendimiento y riesgo de ese activo. ¿Qué pasaría si invertimos el 90% en Supertech? ¿Dónde creen que estaría más, hacia dónde más se orientaría el rendimiento y el riesgo de un portafolio conformado por 90% de Supertech y 10% de Slowpoke? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Tendría mayor desviación o mayor rendimiento. Así es, ¿no? Mayor desviación y mayor rendimiento. Estaría más cercano al rendimiento y al riesgo de Supertech, dado que se está invirtiendo mucho más en eso, ¿ya? Y si es que fuera la situación contraria, donde el 90% vamos a invertir en Slowpoke y el 10% en Supertech, entonces el rendimiento y el riesgo de un portafolio así va a estar más cercano al rendimiento y riesgo de Slowpoke. Estaría este cuadrado de color verde estaría más cercano al punto rojo, ¿ya? Al círculo rojo. Entonces va a depender de eso. Ahora, acá lo que nosotros tenemos, pues, son portafolios que van a estar conformados por distintos portafolios, ¿no? Que vamos a poder construir por invertir en esas dos acciones, en la de Supertech y en la de Slowpoke, ¿ya? Todos esos portafolios, el portafolio 1, el MB, el 2, el que está con cuadradito, el 3, el otro en Supertech, todos esos son portafolios que se pueden armar, ¿ya? Son portafolios justamente factibles, accesibles, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, en todo caso, entre un portafolio 1, por ejemplo, o un portafolio 2, o un portafolio 3? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre estos portafolios? Los perfiles de inversión también puede ser. El perfil del inversionista lo vamos a ver después, ¿ya? Cuando veamos justamente cuál es su grado de aversión al riesgo y cómo sería su curva de utilidad y para encontrar ese portafolio óptimo, ¿ya? Pero sí, lo que mencionó algunos de sus compañeros que primero habló, no logré ver quién fue. Hernán, ya. Entonces, claro, la diferencia entre un portafolio 1, un portafolio 2, un portafolio 3 son los pesos. ¿Qué peso va a tener cada activo dentro del portafolio? ¿Ya? Lo que mencioné hace un momento. En el caso del portafolio 3, ¿cómo creen más o menos que ustedes que esté conformado ese portafolio? El portafolio 3. Así es, un mayor porcentaje de las acciones de Supertech, ¿verdad? Y algo mucho menor en el caso de Slowpoke, ¿ya? Porque están viendo justamente que el rendimiento y el riesgo del portafolio está más cercano, el rendimiento promedio y el riesgo del portafolio está más cercano al rendimiento y riesgo de Supertech, ¿no? Entonces, aquí habría. A ver. Dicho esto, entonces, a ver, Lucy Jurado, pregunto. Sí, entonces, buenas noches. Entonces, el portafolio 1, ¿cómo crees que esté conformado? Con mayor de Slowpoke. Así es, ¿no? Un mayor porcentaje de acciones de Slowpoke, ¿no? Un mayor porcentaje, digamos, del monto invertido en acciones de Slowpoke, ¿ya? Y algo menor en Supertech, ¿ya? Entonces, todos los portafolios que están justamente ahí, que están sobre la curva, son portafolios que se le llaman los portafolios factibles. Son portafolios que se pueden, que es posible acceder, ¿ya?
con el monto que tengamos para invertir, solo que la diferencia entre estos es qué peso le vamos a asignar a cada uno de los activos que van a componer el portafolio, ¿sí? Ahora, distinto es ya ver luego cuál es ese portafolio, digamos, que me daría, ¿no? El mayor riesgo posible, que es lo que estábamos mencionando antes, ¿ya? Pero a ver, vamos paso a paso. Ahora, entonces nosotros vemos pues ya lo que habíamos mencionado, ¿no? El portafolio 1, por ejemplo, está conformado 90% por Slowpoke y 10% por Supertech. Por eso es que el rendimiento y promedio del riesgo sale aquí, ¿ya? Esos son los números. Bueno, el coeficiente de correlación es menos 0,1639, que es lo que se ha calculado aquí, ¿sí? Menos 0,1639. Entonces, el portafolio 2 es un portafolio que está conformado 50% en Slowpoke y 50% en Supertech. El portafolio 3 está conformado por 10% en Slowpoke y 90% en Supertech, ¿ya? Ese es el portafolio número 3. ¿Qué es lo que tienen en común el portafolio 1, 2 y 3? Que son portafolios conformados por estos dos activos, por Supertech y Slowpoke, y son dos activos o dos acciones que tienen una correlación de menos 0,1639, ¿ya? Ese es el coeficiente de correlación entre los activos. Si es que el grado de correlación de los activos de Supertech y Slowpoke fuera diferente, ¿ya? No fuera menos 0,1639, si no fuera cualquier otro valor, entonces los portafolios a los que se van a los que son factibles serían otros, cambiarían, ¿ya? Cambiarían. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Bajo el supuesto de que el coeficiente de correlación entre estos dos es de más 1, es decir, hay una correlación positiva perfecta, entonces vamos a poder construir o digamos, nos va a ser más factible otro tipo de otros portafolios, ¿ya? Como es el caso del portafolio 1'. El portafolio 1', que es el que está aquí, este es el que está aquí del lado derecho del 1, el portafolio 1' está conformado también por 90% de Slowpoke y 10% de Supertech, ¿ya? Está conformado por esos dos, 90% de Slowpoke y 10% de Supertech. Sino que estamos viendo que ese portafolio 1' ya no está dentro del mismo conjunto factible que los portafolios 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos en otro caso, en otro escenario. Ya estamos en el supuesto de que estos activos de Supertech y Slowpoke tienen un coeficiente de correlación de más 1. ¿Ya? Entonces, este mensaje es que los conjuntos factibles lo que hacen es representar los distintos portafolios a los que se puede acceder, ¿ya? Y la diferencia entre esos portafolios va a ser el peso que se le va a asignar a cada activo dentro del portafolio, ¿no? Y los portafolios que están dentro del mismo conjunto factible tienen en común que comparten el mismo coeficiente de correlación entre los activos. Si es que este coeficiente de correlación cambia, entonces el conjunto factible también cambia, ¿ya? Va a cambiar también y ya serán otros portafolios que van a ser factibles. Ahora, ustedes ven aquí un puntito que dice MV, ¿ya? Del cual todavía no me he referido. Este MV viene de mínima varianza,
es el portafolio de mínima varianza. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que recibe esa denominación? Porque es donde la desviación es más baja en comparación con la de la curva. Perdón, Carlos, ¿puedes repetir? No te he logrado entender. Porque es donde la desviación es más baja en comparación con las demás de la curva. Ya, ok, gracias. A ver, un ratito, vamos a ver quién está levantando la mano. A ver, en orden, Jack. Sí, porque el objetivo de esa optimización fue minimizar el riesgo o la varianza y ese es el punto donde se ha hecho eso. Ya, gracias. Alguien no sabía, ¿no? Porque bajó la manito. Así es. Este portafolio denominado con MV, es el portafolio este es el portafolio de mínima varianza, ¿no? Porque de todos los portafolios que son factibles, es el portafolio que da el menor o implica asumir el menor riesgo posible, ¿ya? Implica asumir el menor riesgo posible. Ahora, eso es dentro de todo el conjunto factible. Si hablamos de un portafolio 1, ese portafolio 1 implica asumir un poquito más de riesgo comparado al DMV, ¿verdad? El portafolio 2, de la misma manera, estamos hablando de un nivel de riesgo mayor, ¿no? El portafolio 3 con mayor razón, ¿sí? Entonces, de todos esos portafolios, el MV es el de mínima, es que implica la menor exposición a riesgo, ¿ya? Entonces, eso. Todos los portafolios que están dentro del mismo conjunto factible, lo que tienen en común es que comparten el mismo coeficiente de correlación. Ahora, hemos hablado de un portafolio conformado solo por 2 activos, ¿no? Pero podría ser pues un portafolio conformado por N activos, por 3, 4, 5, un número mayor de activos, ¿no? En general, el rendimiento promedio, el rendimiento esperado de un portafolio conformado por N activos será igual pues a la suma ponderada del rendimiento promedio de cada activo que compone el portafolio, ¿ya? Y donde el factor de ponderación va a ser justamente el peso, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que se está invirtiendo en ese activo, ¿ya? Entonces, este va a ser el peso. Entonces, rendimiento promedio del portafolio es igual a la suma del producto de pesos por rendimiento promedio de cada activo. El riesgo de un portafolio con N activos, entonces también utilizamos la misma lógica. Lo que vamos a tener es va a ser igual a la sumatoria, ¿ya? Va a ser igual a la sumatoria del producto de los pesos por la covarianza de cada uno de estos activos que componen el portafolio. ¿Sí? En este caso, entonces el riesgo será la raíz cuadrada de esto, ¿no? En el caso, si queremos expresarlo en términos de varianza, va a ser igual a la varianza de cada activo por el peso de cada activo al cuadrado, ¿ya? Más el producto de los pesos por la covarianza entre esos dos activos. Aquí lo que se hace es ir trabajando en pares, ¿no? Primero el activo A con B, luego el activo B con C, luego el activo A con C. Por ejemplo, si fuera el caso de un portafolio con 3 activos, A, B y C.
¿ya? Entonces, también, ¿no? Es algo a considerar. Y raíz cuadrada de todo eso, pues, es que nos va a dar el riesgo del portafolio, ¿ya? El riesgo del portafolio. Entonces, para sintetizar, pues recordemos que el rendimiento promedio del portafolio va a depender del rendimiento de los activos que están dentro del portafolio y el peso que tiene cada uno de estos. Y en el caso del riesgo del portafolio, depende del riesgo de los activos en el portafolio. Va a depender del peso que tenga cada activo en el portafolio y además del coeficiente de correlación, ¿ya? Coeficiente de correlación de los rendimientos de estos activos en los que se está invirtiendo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio teniendo estos dos otros activos con un rendimiento promedio determinado y una desviación estándar determinada, ¿ya? Vamos a hacer un ratito un alto aquí. Voy a llamar lista brevemente a los que son del los que son de la sección 1, ¿ya? Si gustas, Hernán o quien está grabando, lo puedes hacer un pare ahí. Empezamos. Entonces, nos habíamos quedado... A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Estábamos viendo justamente un nuevo caso de dos activos, A y B, que tienen un coeficiente de correlación, perdón, unos rendimientos promedios. Acá está. El rendimiento esperado de la acción A es 10%, de la acción B es 25%, la desviación estándar de A es 12% y la de B es 30%. Entonces, lo que piden es graficar el rendimiento y el riesgo esperado de este portafolio, ¿ya? Del portafolio es en realidad que se puedan construir a partir de estos dos activos, ¿no? De A y de B. Tomando en cuenta que, o poniéndonos en distintos casos, ¿no? Donde el coeficiente de correlación sea de -1. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el rendimiento, el riesgo de los portafolios que se puedan construir con estos dos activos si es que estos tuvieran una correlación de -1, por ejemplo, ¿no? En otro caso, ¿cuál sería el riesgo, el rendimiento de los portafolios que se puedan construir de estos dos activos, a partir de estos dos activos, pero si es que estos dos tuvieran un coeficiente de correlación de -0.5? ¿Qué pasaría si no estuvieran correlacionados? Si su correlación fuera de 0. ¿Qué pasaría con el rendimiento, riesgo? ¿Cuál sería este rendimiento o riesgo de los portafolios de estos dos activos si es que la correlación fuera de +0.5? ¿Y qué pasaría si es que la correlación fuera más bien de +1? Eso es lo que está aquí planteando, ¿ya? Ese es el ejercicio que nos están asignando. Entonces, vamos a irnos, voy a salir de acá y vamos a irnos al Excel. Un momento. Ahí vamos a hacer el cálculo de esto. ¿Qué pasó? Ya, están viendo, ¿no? El Excel. Sí, profesora, sí, sí. Un ratito, cortar esto, no sé qué se me borra. Ya. Entonces, tenemos estos dos activos, ¿no? Tenemos acción A, acción B, estos son los pesos, esta es la desviación estándar, ya que son los datos que estaban en la PPT.
Ahora, entonces pide calcular, pues, rendimiento, riesgo de portafolios que se puedan construir con estos dos activos, ¿ya? Entonces, vamos a ¿cuántos portafolios se puedan armar de estos dos activos? Infinitos, ¿no? Va a estar todo en función a cómo va cambiando el peso. Es decir, podríamos partir, pues, de una situación inicial donde el activo A tiene un peso de 100%. El activo A tuviera un peso de 100% y el activo B tuviera un peso, obviamente por diferencia, ¿no? Tuviera un peso de 0%. ¿Sí? Sabemos que ambos tienen que sumar 100%. Ese podría ser un portafolio. Otro portafolio podría ser, si es que no invertimos en A 100%, si no invertimos 99%, voy a bajarle 1 acá. Entonces, obviamente el portafolio B, pues entonces va a hacer la diferencia, ¿no? Más 1%. Este ya sería otro portafolio, ¿sí? Ponerle acá, portafolio 1. ¿No? Ya, entonces ese sería otro portafolio. En el intermedio esto también puede haber otro portafolio, ¿no? Donde, ¿qué pasa si se invierte el 99.5% en A y el 0.5% en B? También sería, ¿no? Pero bueno, en este caso voy a armar distintos portafolios donde voy a ir variando nada más el peso, ¿no? El portafolio 3, perdón, que sea cuando el activo A pesa 98% y el B 2%, ¿sí? El portafolio 4, cuando el A es 97 y el B es 3%. Recuerden que estos dos deben sumar 100%, ¿no? Entonces, así podríamos construir muchos portafolios, ¿ya? Si es que vamos bajando, subiendo 1%. A ver, tenemos que llegar a una situación donde vemos ya casi que invertimos el 100% en A, ¿verdad? Y 0 en B. Entonces, ahora, pero podríamos estar en el otro caso, en el otro extremo, donde invertamos 0% en A y más bien 100% en B. Entonces, vayamos a ver hasta ese caso. Ya, pasamos acá. ¿Ya? Estamos ahí, en este, entonces ya hemos llegado, vamos a correr esto. Estamos en el portafolio 101, que es donde vamos a invertir 0% en el activo A y 100% en el activo B. ¿Sí? Entonces, estamos en ese caso. Ya, entonces, vamos así. Y esto que estoy cambiando 1% nada más, ¿no? Subiendo, bajando 1% en uno, subiendo 1% en el otro, ¿ya? Ahí nada más tenemos 101 portafolios, pero podríamos tener, como les digo, infinitos portafolios en función a cuánto vamos cambiando el peso en cada activo. Ahora, ya tenemos entonces estos portafolios. Ahora vamos a ver, o esos pesos, mejor dicho, ¿no? Con eso. Entonces vamos a ver cuál sería el riesgo y el rendimiento de cada uno de esos portafolios considerando estos pesos. ¿A qué será igual entonces el rendimiento promedio, el rendimiento esperado del portafolio, de aquel portafolio que está conformado 100% en A y 0 en B? ¿Cómo calculo? Visualmente ya sé, ¿no? Entonces la respuesta está directa. En este caso está directa. ¿Ya? En este caso está directa. A ver, un poquito. Algo sonó, no sé si. ¿Por qué no? Ya. Entonces, en este caso está directa. La respuesta es directa, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes dirían? Sin hacer no es necesario hacer ningún cálculo. ¿Cuál sería para ese portafolio 1 el rendimiento esperado del portafolio? 10%. ¿Qué dice Roberto? ¿Está de acuerdo? ¿El 10%? Sí, profesora.
Así es, 10%, ¿no? Porque sería igual pues al rendimiento del activo A, dado que todo se está invirtiendo en el activo A, entonces el del portafolio sería igual al rendimiento de ese activo individual, ¿ya? Pero digamos, de manera más desarrollado, para que nos permita calcular lo mismo para los otros portafolios, sabemos que es el rendimiento del portafolio, el rendimiento esperado del portafolio es igual al peso del activo A multiplicado por el rendimiento promedio del activo A más el peso del activo B multiplicado por el rendimiento promedio del activo B. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, eso es lo que se va... es que yo cambié la configuración de este teclado. Ya no me estoy dejando. Lo que quiero es fijar. Vamos a fijar, ¿ya? Ya, entonces fijamos esto. En el siguiente, a ver, solo para que quede claro. Vamos a hacerlo de manera así desarrollada. Sería, ¿no? El portafolio 2, ¿cómo sería ese rendimiento promedio esperado del portafolio? Sería el peso del activo A por el rendimiento promedio del activo A más el peso del activo B por el rendimiento promedio del activo B. ¿Sí? Entonces, el rendimiento promedio de este portafolio 2 es 10.2%. ¿Ya? Que está cercano al del activo A, ¿no? Estamos invirtiendo una parte significativa en ese activo. ¿Ya? El del portafolio 3 también será algo similar, ¿no? Para el caso del portafolio 3, lo que vamos a cambiar es los pesos, ¿no? Entonces, era el peso del activo A por el rendimiento promedio más el peso del activo C por el rendimiento promedio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener, una suma ponderada de rendimientos de cada uno de los activos. ¿Ya? Entonces, así es como ya podemos copiar esto para las siguientes. Lo que está cambiando son los pesos, el rendimiento promedio de cada activo permanece constante, permanece invariable, ¿sí? Estamos en el mismo, en este caso, ¿no? Entonces, vamos a correr esto para todos los portafolios, para los 101 portafolios. Aquí precisamente este resultado es lo que debíamos haber esperado, ¿no? Que el rendimiento promedio de este portafolio debe ser igual, un portafolio conformado 100% por el activo B y 0 en A. El rendimiento promedio de ese portafolio debe ser igual justamente al rendimiento promedio del activo B, dado que todo estamos invirtiendo en el activo B, ¿ya? Así que este número es el que deberíamos de haber esperado. ¿Sí? Entonces, ese es el rendimiento promedio. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna duda? A ver, ahora pasemos entonces al riesgo del portafolio, ¿ya? Al riesgo del portafolio. Entonces, el riesgo del portafolio va a ser igual. Ahora, en este caso, a ver, en este caso es sencillo, ¿no? Porque estamos hablando que el 100% lo vamos a invertir en el activo A. Entonces, en ese caso, el rendimiento y riesgo del portafolio, ¿qué creen que sea igual o hacia dónde debería de tender? ¿Qué piensan ustedes?
Ujú. A ver, veamos. Para el riesgo de un portafolio que habíamos dicho que consideramos los pesos de cada activo, ¿no? Entonces, es el peso del activo A, pero es los pesos al cuadrado, ¿verdad? El peso del activo A al cuadrado por la varianza o la desviación estándar al cuadrado, como quieran decir, ¿ya? Entonces, por la desviación estándar al cuadrado del activo A, más, lo mismo hacemos con el activo B, el peso del activo B al cuadrado por la desviación estándar del activo B al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué más? Más 2 veces el producto de los pesos, peso de A por peso de B, por, ¿qué cosa? Por la covarianza, ¿no? Pero en este caso no tenemos el dato de la covarianza, sino tenemos el coeficiente. Entonces, si hablamos de coeficiente, será entonces por el coeficiente de correlación multiplicado por el producto de las desviaciones. Desviación de A por desviación de B. Ya. Todo esto, ¿qué es lo que me está dando? Hasta ahí. ¿Qué es lo que está resultando luego de operar todo esto? La varianza, profe. Así es, ¿no? La varianza, ¿ya? Pero yo quiero la desviación estándar, entonces voy a aplicar aquí, ¿no? Voy a aplicar entonces aquí esta fórmula de raíz, ¿no? O si quieren la fórmula potencia y lo elevan a la tantas formas que para poder hacer esto. Puede hacer con esto, van a ver que es igual que si no utilizo esto, utilizo potencia, ¿no? Puedo utilizar potencia y acá lo elevo a la 1 medio o 0.5. ¿Ya? Sale lo mismo. ¿Sí? Entonces ya. Hacemos entonces la raíz cuadrada de esa varianza y la desviación estándar. ¿Ya? Ese es el riesgo del portafolio. Dado que justamente estamos invirtiendo 100% en el activo A, entonces el rendimiento y el riesgo de ese portafolio lo estamos destinando, el rendimiento y riesgo, mejor dicho, es igual al rendimiento y riesgo pues, de ese activo, ¿no? Al que destinamos 100% de nuestra inversión. Ahora, en el caso del portafolio 2, hacemos lo mismo, ¿no? En el caso del portafolio 2 hacemos lo mismo, ¿ya? Lo que va a variar, lo mismo hasta cierto punto, ¿no? Porque, o sea, lo que va a cambiar son los pesos, obviamente, porque ya en portafolio 2 hablamos de donde el activo B ya invertimos por lo menos el 1%, o sea, ahí está cambiando esos pesos. La desviación estándar de cada activo, eso no cambia, ¿sí? Eso no va a cambiar. Entonces, esto podríamos fijarlo, tanto del activo A como del activo B, su desviación estándar no va a cambiar, lo que vamos a cambiar ahora son los pesos, ¿sí? Y el producto dice el producto de los pesos, ¿no? El producto de los pesos multiplicado por el coeficiente de correlación, y en este caso vamos a pues, trabajar en el mismo escenario, es decir, vamos a calcular el rendimiento, el riesgo de un portafolio donde el coeficiente de correlación es el mismo, -1, lo único que está cambiando son los pesos de los activos, ¿ya? Eso es lo único que va a cambiar. Y por el producto de las desviaciones, habíamos dicho, ¿no? Entonces, la desviación de A y por la desviación de B. ¿Sí? Entonces, ya tenemos esto.
Entonces, del activo, perdón, del portafolio 2, para el portafolio 2 me sale un riesgo de 11.6%. ¿Qué se está haciendo? El peso de A al cuadrado por la desviación estándar de A al cuadrado más el peso de B al cuadrado por la desviación estándar de B al cuadrado. Más 2 veces el producto de los pesos por el producto de las desviaciones estándar y por el coeficiente de correlación de -1. ¿Ya? Entonces, con eso ya lo podemos, calcular entonces el riesgo de los distintos portafolios. ¿Ya? Entonces, vamos a tener aquí el portafolio 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que diferencia? ¿Ya? Vamos a ver de semejanzas y diferencias. ¿Qué es lo que diferencia, qué es lo que se diferencia entre estos portafolios? Entre portafolio 1, 2, 3, 4, por ejemplo. ¿Qué es lo que cambia en esos portafolios? Y que nos lleva a tener desviaciones, riesgos diferentes. Que cuanto mayor sea la diversificación, profesora, el riesgo es menor, ¿no? Claro, eso sí. Pero digo, ¿qué es lo que tienen en común estos portafolios? ¿Qué es lo que difiere y qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que hace semejanza entre estos portafolios? Entre el 1, 2, 3, 4, hasta el portafolio 101 que estábamos teniendo aquí. Difiere bien los pesos y lo común es el coeficiente de correlación. ¿Quién participó? Ok. Pinoza. Es exacto, ¿no? Lo que tienen lo que difiere entre un portafolio y otro es los pesos que están teniendo cada uno de los activos en esos portafolios. Y lo que tienen en común es que todos tienen el mismo, o sea, están construidos a partir de estos dos activos cuyo coeficiente de correlación es de -1. ¿Ya? Es de -1. O sea, así es como se construyen todos esos portafolios, con estos rendimientos y estos riesgos. A ver, si lo graficamos esto, vamos a ir viendo, voy a quitar esto. Ya. Aquí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy graficando el rendimiento esperado y el riesgo, la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, este es justamente ese conjunto de portafolios. ¿Ya? Ese es un conjunto de portafolios factibles, ¿no? Donde lo que van a tener en común todos los portafolios que están sobre esta línea de colores amarillo es que tienen un mismo coeficiente de correlación, en este caso de -1, ¿ya? Y lo que está cambiando son los pesos, ¿sí? Ahora, entonces, veamos, eso es cuando el coeficiente de correlación es de -1. Sigamos para ver, entonces, qué pasa con ese conjunto factible si es que el coeficiente de correlación cambia, ¿ya? Y cambia a -0.5, o sea, ahora estamos hablando pues de dos activos que no tienen una correlación de -1, sino de -0.5. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Es igual, ¿no? Si quieren, no sé, pues, a ver, para la primera voy a hacer de manera extendida, ¿ya? Para que quede claro. Y luego ya copiamos la forma. Entonces, la desviación estándar es la raíz, ¿no? Es la raíz. Entonces, vamos a ver de qué. Lo que hacemos son los pesos al cuadrado, el peso de A al cuadrado por la desviación estándar de A al cuadrado, más el peso de B al cuadrado por la desviación
la desviación estándar de B al cuadrado. ¿Ya? Por 2 veces el producto de los, más 2 veces el producto del peso de A por el peso de B por el coeficiente de correlación. Y ahora estamos hablando ya de un coeficiente de menos 0.5 por... ¿Qué más? ¿Qué más haría ahí? A ver, si me están siguiendo, estoy hablando. El producto de las desviaciones. Así es, el producto de las desviaciones, ¿no? Ya hice producto de pesos, coeficiente de correlación, y ahora me falta el producto de las desviaciones. ¿Ya? Entonces, ¿está bien? ¿Está completo ahí o algo más falta? Está bien, profesora. Ya, entonces, esto, los pesos, el coeficiente de correlación, ¿no? Y acá están los pesos. Ya, entonces, así me da un riesgo de 12%. Y nuevamente, era de esperar que salga esto, porque si estamos invirtiendo todo en el activo A, el riesgo tiene que ser igual al activo A. ¿Ya? Entonces, vamos a correr ahora esto para los siguientes. Veamos el portafolio 2. Sí, ¿no? Los nuevos pesos, las desviaciones no cambian, son las mismas. El coeficiente de correlación es el mismo, menos 0.5. El peso del activo, la desviación estándar del portafolio 3 también, ¿no? Lo único que está cambiando son los pesos, ¿ya? Pero seguimos bajo la situación donde estos dos activos tienen un coeficiente de correlación de menos 0.5. Y así vamos bajando. Si nos vamos al portafolio número 30, entonces igual, ¿no? Es el peso del portafolio de A por el peso del, el peso del portafolio del activo A al cuadrado por su desviación estándar al cuadrado, más el peso del activo B al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado, ¿no? Más 2 veces el producto de los pesos por el producto de las desviaciones por el coeficiente de correlación. ¿Ya? Entonces, así es como vamos a construir esto. Y lo mismo podríamos hacer entonces para el resto, ¿ya? Podríamos copiar, entonces. A ver, vamos a ver si eso no he fijado algunas cositas. A ver, vamos a ver. En este caso, ¿no? Vamos a fijar esto de acá, la columna. ¿Ya? La columna, la fila se va a cambiar, la desviación estándar. Este es el del activo B. Desviación estándar. El producto. Esto va a cambiar. B. Ya. Creo que ahora sí podemos copiar. Ya. Sí, a ver. Seguimos para acá abajo. A ver, esto entonces vamos a tener acá los distintos riesgos de los portafolios que se puedan construir con esos dos activos, ¿ya? Que se puede construir con esos activos, pero donde no hay ninguna correlación entre ellos, la correlación es 0, ¿sí? Mientras que esto de aquí es vamos a tener ahí el riesgo del portafolio 1, del portafolio 2, 3, del portafolio 10, del portafolio número 10, pero donde lo que va a tener en común el portafolio 10 con el portafolio 5, el 1, el 2, el 3, es que estos dos activos tienen un coeficiente de correlación de más 0.5. ¿Ya? Entonces, eso es entonces lo que tienen en común. ¿Ya? Lo que cambia, entonces, es aquello que tiene, lo que cambia son los pesos que tenga cada activo dentro del portafolio, ¿ya? Y este otro caso ya extremo es cuando el
cuando el coeficiente de correlación entre esos dos activos es de +1, ¿ya? Ahí son los distintos 101 portafolios que se han diseñado, ¿no? A partir de los activos A y B, considerando bajo el supuesto de que estos dos tienen una correlación positiva perfecta, ¿ya? Ahora, se grafica cada uno de estos, ¿sí? Vamos a graficar cada uno de esos. Ya, entonces vamos a graficar y lo que tenemos es esto de acá, ¿no? Aquí yo ya he estado, es graficado, seleccionado. Entonces, esto es el riesgo, ojo, a ver, miren que a pesar de que el coeficiente de correlación está cambiando o estamos en distintos supuestos, porque solamente me estoy centrando en la desviación estándar y no en el rendimiento promedio. A ver, entonces lo que vamos a tener aquí, vamos a ver en la gráfica, vamos a aflojar el zoom. Tenemos una gráfica entonces con los distintos conjuntos factibles, ¿ya? Es decir, conjuntos o conjuntos de portafolios donde lo que está cambiando es si estamos dentro de si vamos a comparar los portafolios que están a lo largo de una misma curva o una misma recta, vamos a estar hablando pues de portafolios que se diferencian por el peso que se le asigna en la inversión, ¿no? Ya, entonces, todos los portafolios que están, por ejemplo, sobre la curva de color rosado, fucsia, lo que me están diciendo, lo que está ahí son todos los portafolios que son factibles de poder alcanzar o construir, considerando pues que ya lo que va a cambiar son los pesos que se invierta en cada uno y considerando eso, ¿no? Que está cambiándose los pesos, pero los activos están, pero se está bajo el supuesto de un mismo coeficiente de correlación. Y en este caso, todos los portafolios que están sobre la curva de color rosado, ahí me está dando el dato de que van a tener el mismo coeficiente de correlación, ¿ya? Eso es cuando el coeficiente de correlación es de menos 0.5. Si fuera de menos 0, no, si fuera de 0, acá. Fuera de 0, otra sería el conjunto factible. Si fuera de más 0.5 es otro. Y si fuera de 1, coeficiente de correlación igual a 1, entonces tendríamos otro conjunto factible, ¿ya? Entonces los conjuntos factibles van a cambiar en función a cómo van cambiando los pesos de los activos, ¿ya? Y también la relación que haya entre esos. ¿Sí? Hasta aquí está claro la explicación, cómo es que ha salido todo eso. Sí, profesor. Ya, entonces así hemos podido construir distintos conjuntos factibles, ¿ya? Distintos conjuntos factibles. Sí. Es el de mínima varianza, ¿no? Es el de mínima varianza, el que está acá. En ese caso, bueno, podrías, si tienes una serie, bueno, puedes buscar el mínimo, ¿no? ¿Cuál es el que tenga, en este caso, buscar cuál es el mínimo, la mínima desviación estándar de todo este conjunto de desviaciones estándar que estoy teniendo, ¿ya? Porque esa es la mínima varianza, ¿no? Esa sería una, que en este caso entra, por ejemplo, está entre estos dos, que es acá. El portafolio número 30 es justamente, sí, 30, es el que da el de menor varianza, ¿ya? Menor varianza o menor desviación estándar, ¿no? Ese es ese portafolio, ¿ya? Recuerden que es un portafolio donde ya, donde dentro del conjunto factible
no hay otro portafolio que me implique asumir el menor riesgo posible, ¿ya? Ojo que eso es dentro de un conjunto factible. Ahora, entonces, eso nos va a llevar, pues, a determinar, ¿ya? Nos va a llevar a determinar que es importante, nos va a llevar a determinar que es importante, pues, tener claro eso, ¿no? Que el coeficiente de correlación va a determinar la forma de ese conjunto factible, ¿ya? Y así también incluso vamos a ver, pues, que el portafolio óptimo también va a salir de uno de estos, ¿no? De uno de estos portafolios que son factibles, ¿ya? Ahora, vamos viendo, pues, que el conjunto factible va justamente conforme menor sea el coeficiente de correlación, ese conjunto factible se va siendo cada vez más, más curvo, ¿no? Más, digamos, evidente ese portafolio de que hablábamos del de mínima varianza, ¿ya? Ahora, estos portafolios que son los portafolios factibles, una cosa son los portafolios factibles y otra cosa son los portafolios eficientes, ¿ya? Los portafolios eficientes. Los factibles son todos aquellos, pues, que podrías adquirir, ¿no? Pero, pues, no todos estos portafolios, digamos, te van a dar el mismo nivel de utilidad, ¿no? No todos estos te van a dar el mayor rendimiento posible para cada nivel de riesgo, o dicho de otra manera, no todos estos portafolios te van a dar el menor riesgo posible para un determinado nivel de retorno, ¿ya? Entonces, hay que tener claro ahí cuál va a ser la unidad de... cuál va a ser la relación que va a haber entre esos activos, ¿ya? Hay que tomarlo en cuenta. A ver, Anthony. Sí, profesora, buenas noches. Una consulta. En el caso de que el coeficiente de correlación sea menor, o sea, se acerca a -1, eso quiere decir que es más atractivo minimizar el riesgo porque veo que la prima de riesgo es menor. Claro, obviamente, ¿no? Tienes más posibilidades, pues, de que ante un escenario que uno de ellos se caiga, en el otro, digamos, el otro no se ve afectado, ¿no? Dado que no hay una correlación o van totalmente en sentidos contrarios, ¿no? Durante un mismo periodo de tiempo. Te beneficias más por la diversificación en ese caso. ¿Ya? Ok, gracias. Ok, chicos, entonces nos estamos quedando aquí. Voy a proceder a llamar lista, ¿ya? Y continuamos ¿dónde está? Ya hemos hecho las 2 horas. Vamos a aquí. Ya. A ver. Benvenuto, Caro, Crisóstomo. Benvenuto presente, profesor. Sí, claro. Caro presente, profesor.